Bienvenidos al módulo didáctica y práctica docente. Esta semana vamos a trabajar las competencias, cómo se redactan las competencias, cómo se trabaja la secuencia de unidad de aprendizaje y la malla curricular. Veamos primero qué es competencia. El Ministerio de Educación de la República Dominicana ha adoptado la siguiente definición de competencia: capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos y situaciones diversas, movilizando de manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Las competencias se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida. Recuerden, estamos trabajando por competencias. Anteriormente trabajamos por objetivos, pero es bueno saber, ¿verdad?, lo que son las competencias y cómo nosotros podemos trabajar esto con nuestros estudiantes. Vamos a ver cómo se redacta la competencia. A partir de la definición asumida, su formulación está compuesta por tres componentes: un verbo de desempeño, un objeto y una condición de calidad. Ahora veamos en definición qué es esto del verbo de desempeño, qué es esto del objeto y esta condición de calidad. Tomemos el ejemplo que está en su material PDF, el cual ustedes tienen ya en línea. Según nos dice aquí el verbo de desempeño, tomando como referencia la materia de español, elabora, el objeto, diversos tipos de texto, y la condición de calidad, que es una condición de idoneidad, es tomando en cuenta el contexto, el destinatario y los propósitos que busca, en base a estrategias de producción de texto diversas, cumpliendo las reglas de ortografía y redacción. Vamos a ver esto claramente. Si hablamos de un verbo de desempeño, vamos a hablar de un verbo referente a una actuación evidente. Ejemplo: elabora, diseña, evalúa, presenta, etc. Si ustedes se fijan que está conjugado por lo general en presente indicativo. El objeto sobre el que recae la actuación, este verbo. Aquí vemos que la elaboración recae sobre el objeto de diversos tipos de texto. Ahora, esto tiene una finalidad y una condición de idoneidad. ¿Cómo lo van a hacer los estudiantes? Claramente dice que elaborar esos diversos tipos de texto, el estudiante va a tomar en cuenta el contexto, el destinatario y los propósitos que busca, en base a estrategias de producción de textos diversas, cumpliendo las reglas de ortografía y redacción. Esto es la condición de idoneidad que queremos, una condición de calidad. ¿Cómo lo hará y bajo qué criterios lo hará? Tomen esto en cuenta, muy importante que se aprendan bien cómo se formula la competencia de acuerdo a la corriente que estamos trabajando y cómo se establecen, ¿verdad? Recuerden, verbo de desempeño sobre el que recae la actuación, un objeto sobre el que se va a recaer esta actuación del verbo de desempeño y la condición de calidad. Está redactado en presente indicativo: evalúa, diseña, presenta. Depende, ¿verdad?, el verbo de desempeño que usted esté utilizando. Incluso hay listas que usted puede verificar de todos estos verbos de desempeño. Vamos a ver cómo se clasifican estas competencias. El Ministerio ha clasificado tres, son las que estamos trabajando actualmente, que son las competencias fundamentales, intenciones educativas fundamentales, y estas son transversales. Son competencias esenciales para el desarrollo cognitivo, socioafectivo y psicomotriz, conscientes con los principios de los derechos humanos y los valores universales. Estas competencias describen las capacidades necesarias para la realización del individuo y su adecuada participación en los procesos democráticos. Y estas competencias son intenciones educativas fundamentales del currículum escolar y por su carácter transversal permiten conectar de forma significativa con el currículum escolar. 7 se describen como fundamentales. Escuchen cuáles son: ambiental y de salud, autoestima y desarrollo personal, científico-tecnológico, comunicativo, ético y ciudadano, pensamiento lógico, creativo y crítico, resolución de problemas. Estas son las 7 competencias fundamentales que el Ministerio está estipulando que utilicemos en nuestra planificación. En el caso de las específicas, ya entran, estas son áreas de las áreas curriculares, y tenemos, por ejemplo, las áreas curriculares que son
matemática, español, ciencias naturales, sociales, etcétera. Son competencias identificadas dentro de cada una de las áreas curriculares para apoyar el desarrollo de las competencias fundamentales. A través de estas, las competencias se asocian de forma coherente en una estructura del diseño curricular, las competencias fundamentales y las áreas del currículo. Estas competencias, como bien dijimos ahorita, ¿verdad? Están las competencias matemáticas, la de español, la de ciencias sociales, la de ciencias naturales, etcétera. Ahora, cuando hablamos de las competencias laborales profesionales, son las competencias que permiten realizar las actividades de trabajo a los niveles requeridos en el empleo y solucionar los problemas derivados del cambio en las situaciones de trabajo. Estas competencias están presentes en las distintas especialidades de la modalidad de artes y en la modalidad técnico-profesional, así como en la formación para el trabajo, que incluyen los subsistemas de educación de adultos y educación especial. Vamos a hablar un poco del diseño curricular. Ya ustedes han visto módulos, ¿verdad?, que le han hablado de este diseño. Por ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo, tenemos el de nivel primario, primer ciclo, nivel primario, segundo ciclo. Ahora, como ejemplo les tengo aquí el diseño curricular nivel secundario, primer ciclo. Recuerde que ahora el nivel secundario se divide, primero y segundo y tercero, entran el séptimo y el octavo, que era nivel primario anteriormente, y el primero del nivel medio, que era anterior, pero ahora se llama primero, segundo y tercero de nivel secundario. ¿Cómo está estructurado este diseño curricular? ¿Cómo lo vamos a integrar en nuestro trabajo de la unidad de aprendizaje, verdad? Que es lo que vamos a ver esta semana. Veamos la siguiente presentación. Observen el diseño curricular, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos malla curricular. Anteriormente era llamado bloque de contenidos. ¿Por qué? Porque bien describe todos los contenidos que vamos a trabajar, pero ahora le llamamos malla curricular. Cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, malla curricular, se está refiriendo a esta organización de secuencia que hace nuestro diseño curricular. Tomamos como área la lengua española. Es del grado 6, primero de nivel secundario. Y el tema troncal es textos funcionales, la entrevista. Esto es español. Ahora, si ustedes se fijan arriba, están las 7 competencias fundamentales. Con el cotejo, le están diciendo a ustedes cuáles son esas competencias fundamentales que entran dentro de este contenido que va a trabajarse. Entonces, luego le establece unas competencias específicas. Recuerden que en español tenemos la comprensión oral y la comprensión escrita. En este caso, la competencia específica de comprensión oral es que comprende entrevista, que escucha realizadas a personas destacadas de la comunidad. Los contenidos se dividen en 3, que son los contenidos conceptuales, que son todos los conceptos que vamos a trabajar con los estudiantes, los procedimentales y los actitudinales y valores. En esos 3 se dividen nuestros contenidos. Y tenemos dentro de la estructura, ¿verdad?, de nuestra malla curricular, los indicadores de logro. Esas pistas que nos van a decir, ¿verdad?, el desempeño del estudiante. Luego vamos a tener toda esta estructura para nosotros poderlo trabajar en nuestra planificación. Vamos a ver un poquito cuáles son los componentes de la unidad de aprendizaje. Ustedes tienen un material PDF que la tienen descrita cada uno de los componentes de esta unidad. Pero además, este es el mismo ejemplo que ustedes tienen en su página 19 a 20 del material que tienen en PDF, para que ustedes así puedan volver a repasar, leer cada uno de estos componentes, leer cada una de las definiciones para que sepan cómo trabajarla. Pero recuerden, les he mostrado el diseño curricular y su malla curricular que está dentro del diseño, para que ustedes vean cómo van a utilizar estos contenidos y este diseño curricular para aplicarlo a esta unidad de aprendizaje. En el caso de la unidad, siempre va a iniciar con el título de la unidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, ¿verdad?, qué es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando física, tecnología y medio ambiente. La identificación
Eso viene descrito, ¿verdad? La asignatura, que es ciencias naturales, el grado del noveno, tiempo asignado 6 horas con el docente, el número de secciones de secuencia 3. Fíjense algo, en la página 15 del material PDF les va a decir a ustedes la carga curricular. Si se fijan, ciencias naturales para tanda extendida tiene 6 horas y en el tiempo regular tiene 5 horas. Eso es bueno que ustedes lo sepan. Recuerden que si es un maestro que rota, estas 6 horas, aparentemente, en este caso, va a ir 3 veces en la semana. Cada semana va a tener 2 horas de encuentro con el estudiante, con el grupo que le corresponda, ¿verdad? Por eso tiene los números de secciones de secuencia 3, porque en la semana va a ir 3 veces al curso o al grado que le corresponde. En este caso, el grado noveno. Ahora, vamos a entrar de lleno en los componentes de la unidad. Inicia con una situación de aprendizaje. Ahora, ¿qué es una situación de aprendizaje? La situación de aprendizaje tiene que ver con lo que se establece en el contexto. Básicamente, puede ser alguna situación de la comunidad, puede ser algún tema de relevancia que usted entienda que aplique al contenido que estemos trabajando. Bien lo define en la página 17 como un problema relevante del contexto por medio del cual se busca que el estudiante se disponga a realizar el aprendizaje. Situación del contexto que motiva al estudiante es el punto de partida para lograr el aprendizaje esperado, indicando el cómo lograrlo. Aquí se establece como situación de aprendizaje tecnología que conocen los estudiantes y explicación de los principios físicos de cómo funciona e impacta en el medio ambiente a través del aprendizaje basado en problemas. Utilizaron esta situación, ¿verdad? La tecnología que los estudiantes conocen, que pueden ser celulares, laptop, lo que ellos tienen a la mano, ¿verdad? Como uso de tecnología, iPad, etcétera. Entonces, esto van a trabajar la explicación de los principios físicos, de cómo funciona e impacta en el medio ambiente esta tecnología, a través del aprendizaje basado en problemas. Esto es importante. Fíjense que en la situación de aprendizaje se está estableciendo inclusive qué estrategia se va a utilizar, que es el aprendizaje basado en problemas. Bien, veamos las competencias. Ya vimos claramente que las competencias fundamentales son 7 y que vamos a aplicar aquellas que vayan acorde a nuestro contenido y la unidad que estemos trabajando o el bloque que estemos trabajando. En el caso de esta unidad de aprendizaje, física, tecnología y medio ambiente, están aplicando científico-tecnológico, la comunicativa, la ética y ciudadana y el pensamiento lógico creativo y crítico, y ambiental y de salud. Fíjense que no están las 7 ahí descritas, sino las que aplican a lo que estemos trabajando. En el caso de las específicas, recuerden que definimos que las competencias específicas son las relacionadas con el área curricular y dentro de estas están las de matemática, lengua española, sociales, naturales, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ubicar que el contenido que estemos trabajando, ¿verdad? Y qué competencias se derivan para nosotros poder fortalecer las competencias fundamentales. Y recuerden que la redacción de estas competencias siempre tomen en cuenta el verbo referente al desempeño, la actuación evidente, ¿verdad? Conjugado por lo general en presente indicativo. Un objeto sobre el que recae la actuación, una finalidad y una condición de idoneidad. Entonces, tomen en cuenta esto para poder redactar sus competencias. Recuerden que en la malla curricular usted vio que ahorita leímos, ¿verdad? ¿Qué competencia específica se quiere del contenido que está trabajando en las 3 divisiones del contenido? Entonces usted puede guiarse y orientarse de esas competencias que se describen en la malla curricular para que así de esa forma sepa qué va a redactar según el contenido que está dando. Ahora recuerde que están debidamente vinculadas con las fundamentales y hay que tomar en cuenta 2 criterios. Definición de las competencias específicas por área curricular, definición de los ejes de contenido por área curricular. Eso tienen que tomarlo en cuenta. En el caso del aprendizaje esperado, bien lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr con el estudiante? ¿Qué es lo que queremos que aprenda? Al nosotros trabajar con ellos cualquiera de los contenidos que estemos trabajando. Si vemos, se define como aprendizajes en función de verbos de desempeño.
Por ejemplo, aquí se define, argumenta la importancia de la física para el desarrollo tecnológico actual, relacionando dispositivos de uso cotidiano con las ramas de la física y su impacto en el medio ambiente y la salud. Eso es lo que se espera que el estudiante aprenda y que pueda argumentar esta importancia. Fíjese que ahí tiene un verbo de desempeño en el caso del aprendizaje esperado. Aquí en resumen, ¿verdad? Hemos visto la situación de aprendizaje, que quedamos claros en que es un problema relevante del contexto por medio del cual se busca que el estudiante se disponga a realizar el aprendizaje. Situación del contexto que motiva al estudiante y es el punto de partida para lograr el aprendizaje esperado, indicando el cómo lograrlo. Esa fue la primera parte que vimos. La competencia fundamental a desarrollar, se describe las competencias fundamentales a desarrollar en la unidad de aprendizaje. La competencia específica a formar, se describen las competencias que pretenden formar. Recuerden cómo se redacta. Aprendizaje esperado, se formulan los aprendizajes esperados en función de verbos de desempeño. Vamos a entrar en los contenidos, que se van a seleccionar los contenidos según los conocimientos, habilidades, actitudes y valores asociados al aprendizaje esperados. Luego vamos a ver las estrategias de aprendizaje, que se indican las actividades que el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Vamos a ver la parte de la evaluación, donde se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se diseña la retroalimentación en función del logro del aprendizaje esperado. Los recursos, que se establecen los materiales educativos requeridos para la unidad de aprendizaje, así como los espacios físicos y los equipos. Y el proceso metacognitivo, que es lo innovador dentro de la unidad, se describen las principales sugerencias para el estudiante para que éste reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje. Entremos a la parte de los contenidos. Fíjense que aquí, bajo el tema que estamos trabajando, ¿verdad? Seguimos con la misma secuencia, aunque quise hacerle ese repaso de lo que vimos y lo que vamos a ver. En el contenido se están dividiendo los contenidos en sus tres partes, que son los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales y valores. Estos contenidos lo tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a trabajar con nuestra malla curricular y nuestra secuencia didáctica. Recuerden, el bloque de contenidos nosotros vamos a dividir y vamos a tomar en cuenta que puede durar 2 meses. Lo dividimos en 5 este bloque, según la materia que estemos trabajando, y aproximadamente tiene una duración de 2 meses. Esto es bueno que lo hagamos, porque así sabemos, ¿verdad?, cómo vamos a organizar nuestro año escolar para así poder trabajar con nuestros estudiantes. Ahora, en las estrategias de aprendizaje fundamental, vamos a tomar en cuenta que estas estrategias la vimos que se concatenaron, se unieron a lo que nosotros vimos como el trabajo que íbamos a hacer con el estudiante en la situación de aprendizaje. Si ustedes observan, aquí está el aprendizaje basado en problemas y se describe la metodología que el maestro va a tomar para poder trabajar este aprendizaje basado en problemas. En el PDF que ustedes tienen adjunto, ustedes podrán ver en sus páginas finales unos anexos donde les describe cada una de estas estrategias. Si usted ve la definición de este aprendizaje basado en problemas, usted ve que se cumple justamente con lo que se describe que es este aprendizaje. Como metodología está utilizando la definición de un problema por parte del docente. Analiza y discute con los estudiantes en un marco de trabajo cooperativo utilizando sus conocimientos previos. Identifica las necesidades de los conocimientos que aportan la solución del problema y se formulan nuevos temas de aprendizaje que deben ser aprobados por el equipo, etcétera. Usted puede seguir leyendo y tiene este PDF. Ahora, lo que yo quiero que usted tenga claro es que se cumple los pasos para este aprendizaje basado en problemas. Y usted lo puede ver cómo se va trabajando con el maestro paso por paso. Estas son estrategias de enseñanza-aprendizajes, la fundamental que vamos a utilizar. Ahora, en el caso de los recursos, debemos describir qué materiales vamos a utilizar, si vamos a ver un video. Tenemos que tenerlo claro y colocarlo en nuestra unidad. Si vamos a utilizar algún libro, algunas láminas, lo colocan ahí en los recursos. Tenemos las actividades concatenadas. ¿Por qué se llama concatenada? Porque hay una actividad que va a hacer el maestro.
Actividad de aprendizaje con el docente, que va a estar presente el estudiante con el docente haciéndola. Y otras actividades autónomas que los estudiantes harán ya para, después de usted haber trabajado con ellos, ya para ellos realizar, ¿verdad? Y lograr el conocimiento y afianzar el conocimiento. Por ejemplo, aquí se está presentando un video, el maestro presenta el video, el docente también forma los equipos, el docente trabaja algunos dispositivos. Usted puede leer claramente cada uno de los pasos que hace el maestro con los estudiantes en el aula. Ahora, ya los aprendizajes autónomos de los estudiantes, vemos cómo los estudiantes realizan indagaciones en torno al principio de funcionamiento del dispositivo, utiliza diferentes fuentes de información como libros, internet, especialistas, etcétera, elaboran un pequeño resumen donde exponen el principio y funcionamiento del dispositivo tecnológico, su relación con la física y su impacto, la salud y el medio ambiente. Estas son las actividades que se realizan. Son tanto las que hace el docente con el estudiante como hace el estudiante solo. Ya usted la describe dependiendo del área curricular que usted esté trabajando, ¿verdad? Usted la va describiendo. Luego seguimos de los componentes, ¿verdad? Estas estrategias se describen por horas. Recuerden lo que vimos. La carga horaria del área curricular, de acuerdo a mi materia, a la asignatura que yo imparta, en tan extendido regular, yo tengo que tomar en cuenta cuántas horas me tomo. Si divido mi bloque en 5 y tengo 2 meses para lograrlo, yo debo de escribir en las horas que tengo, según mi materia, cuántas horas me voy a tomar con cada una de las actividades, para que así ya cuando yo la pase a mi plan de clase diario, yo sepa qué voy a hacer por día y cuántas horas tengo destinadas para poder hacerlo. Esto es importante porque esto es como el plan general que estoy haciendo. Me divido mi bloque en 5, lo trabajo por 2 meses más o menos y luego entonces voy a planificar diario, que eso es lo que usted va a trabajar la semana que viene, pero en esta semana nos concentramos en la unidad de aprendizaje. Luego de tener eso claro, bueno, entro a mi evaluación. En la evaluación se van a establecer los criterios y evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se va a diseñar la retroalimentación en función del logro de los aprendizajes esperados. Recuerden que hay unos criterios que el maestro es quien los establece. Estos criterios, por ejemplo, está, como se describe en este ejemplo, explicación de la importancia de la física como ciencia básica, argumentación del impacto de estas en la tecnología y la salud, lógica en la argumentación de las ideas con aportes creativos de parte de los estudiantes, estructura del texto, redacción y ortografía, la participación individual, trabajo colaborativo y la entrega en un tiempo asignado. Esos son los criterios que el maestro establece de forma general. Ahora él va a utilizar una técnica o un instrumento, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, se toma el ensayo. Usted decide qué instrumento técnica utilizar, porque puede utilizar, además del ensayo, puede utilizar mapas conceptuales, puede utilizar un examen, puede utilizar exposiciones, puede utilizar muchísimas técnicas e instrumentos que existen. Ahora, usted va a tener un módulo que es solo de evaluación, donde usted va a aprender técnicas e instrumentos de evaluación y va a aprender a redactar esos criterios. Ahora, de forma general, los puede establecer según los ejemplos que tiene. Algo muy importante que tiene que establecer el maestro, que tiene que estar en nuestra unidad, es la retroalimentación. Básicamente es lo que le llamamos el feedback. Fíjense cómo aquí se establece que se va a retroalimentar al estudiante sobre el nivel de logro alcanzado en cada criterio y si lo requiere, se orienta a nuevas actividades de aprendizaje que serán evaluadas para evidenciar que alcanzó el nivel de logro deseado. Fíjense lo importante que es la retroalimentación. La retroalimentación no tiene el fin de etiquetar o de quemar al estudiante. No, nosotros queremos saber el nivel de logro alcanzado y si se va a requerir que trabajemos nuevas actividades para trabajar y fortalecer el aprendizaje del estudiante. Vamos a ver el nivel de logro, hasta dónde llegó, su nivel de desempeño. Entonces ahí podemos saber, ¿verdad?, quién sabe, quién no sabe, si lo logró, si no lo logró. Si estamos trabajando por competencia, recuerden que eso es muy importante. Ahora, el elemento innovador que tiene nuestra unidad de aprendizaje es el proceso metacognitivo, la metacognición, que se describe las principales sugerencias para que el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante. Esto es algo que el estudiante tiene que detenerse a pensar. Se va a identificar, ¿verdad?,
cómo esto me ayuda, en qué he aprendido, a dónde puedo valorarlo para mi vida y mi entorno social. Fíjense cómo, por ejemplo, con el tema que estamos trabajando de física, aquí se establece el proceso metacognitivo con algunas preguntas. Dice, identifica qué se pretende con la actividad al haber presentado el video. ¿Cuál fue la diferencia de trabajar individualmente y de forma colaborativa? ¿Qué informaciones se obtuvieron por las diferentes fuentes y cómo valorarlas? Cuando trabajaste en equipo, ¿cómo fue el trabajo? ¿Dónde se presentó la mayor dificultad? ¿Hubo momentos de desacuerdo? ¿Cómo realizaste las actividades orientadas? ¿Es posible mejorar el procedimiento realizado? ¿Por qué? Esto es el proceso metacognitivo. Recuerden, estamos ayudando al estudiante a que reflexione, autorregule su proceso de aprendizaje. Esto es muy importante. Y como les decía, es algo innovador en nuestro plan de unidad, porque anterior no se utilizaba este tipo de reflexión con el estudiante. Solamente se veía la retroalimentación, pero ahora estamos tratando de que el estudiante interiorice, se autorregule, se cuestione, se vea yo en mi entorno, en qué puedo yo aplicar este conocimiento. Eso es muy importante. Miren, algo importante que deben saber es que para que sea una unidad de aprendizaje, tienen que tener la secuencia. O sea, tiene que tener todos estos componentes, lo que hemos trabajado. Usted la va a ver en un documento Word que le hemos puesto como tarea y cada uno de esos componentes tiene una puntuación. Es bueno que antes de trabajar la unidad de aprendizaje, además de ver este video que más o menos le aclara, ¿verdad?, cómo trabajarla, usted la lea, lo analice, use su diseño curricular, vea en qué materia usted puede trabajar, ¿verdad? Porque si nos estamos enrolando como maestros porque entendemos, ¿verdad?, que o somos del área de sociales o somos del área de matemáticas o naturales, usted decidirá qué área, informática, qué área usted quiere trabajar. Entonces, luego que usted tiene todo eso claro, pues va a trabajar el título de unidad de aprendizaje y va a ir trabajando cada uno de los componentes. No le puede faltar ninguno, porque si no, se me cae como unidad. Así que tenga eso muy, muy claro. Ya en la tarea, usted puede analizar cualquier pregunta que usted tenga, por favor, contácteme, pero yo sé que al momento de ver el video y usted leer el PDF que tiene adjunto, va a tener muchos aspectos claros. Así que gracias por estar con nosotros en este módulo y ya usted sabe, hacia adelante.